El tema de la semana pasada parece que no hubo tanta atención, entonces vamos a darle de lleno, ¿eh? Vamos a darle de lleno. Vamos a dividir nuestra plática en dos partes. Vamos a dividirlo en habilidades duras, qué es lo que debe conocer un gerente de seguridad, cuál es la intención, que tú, si ya lo eres, te perfiles obviamente hacia una mejor labor. Y si no eres gerente, entonces te vayas perfilando tus habilidades duras y blandas, técnicas y blandas, hacia lo que un gerente solicitaría. Entonces, esa es justamente la intención. Vamos a darle. Cristian dice saludos. ¿Cómo estás, Cristian? Alfredo, ¿cómo estás? Qué bien que están participando. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, los voy leyendo y les voy contestando sin mayor problema. Y vámonos con lo primero. Muy bien. Gracias, gracias, Anel. Gracias, doctora. Muy bien, vámonos con lo primero. ¿Qué debe conocer un gerente de seguridad y salud ocupacional? Queda clarísimo que lo primero que pensamos todos en el instante en el que deseamos llegar a una gerencia es que debe conocer la normatividad. O sea, no hay vuelta de hoja. Les voy a decir que tengo ya muchos años, ustedes ya lo saben, y me ha tocado de repente ver a gerentes que no tienen bases normativas. Y eso es preocupante porque obviamente si no sabes cuál es la normatividad que te aplica o qué normas son las que se pudieran aplicar, tienes un grave problema, debido a que no sabes cuáles son, pues digamos que los requisitos funcionales de tu puesto. Y ese es un problema. Me ha tocado en muchas ocasiones, de hecho, hemos dado coach para cuando reciben justamente el cargo gerencial. Y de repente, Alejandro, ahora vente a enseñarle al gerente y para que se sepa mover porque no sabe para dónde. Y a veces es porque, no sé, cuestiones ahí como de fue el amigo, fue una cosa así, pero es necesario que nos movamos en la parte normativa. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Deben saber, y ahorita les voy explicando el por qué. Aquí está marcado. Lo primero, normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, queda clarísimo. Seguridad y salud ocupacional, normas de la Secretaría. Deben conocer, si no la norma al 100, así, como que bien al 100, sí saber que están divididas en 5 grupos, 5 áreas: las de seguridad, las de salud, las de organización, las de administración y las de producto. Son 5 las áreas que están trabajándose ahí. Son importantes, ¿por qué? Porque los procesos normativos, o más bien de inspección, se basan en al menos 3 áreas de estas, que son las de seguridad, las de salud y las administrativas. Entonces, si no tenemos ese conocimiento, por lo menos claro, en esas 3 áreas, estamos tornadísimos, muy tornados. Normas de seguridad, la norma 1, la norma 2, la norma 9, la norma 22, la norma 29, la norma 33, son como de las básicas, ¿no? Por mencionar algunas, la 27, por ahí se me fue, y bueno, algunas otras que seguramente me están faltando, la 20, por ejemplo, y son normas que son básicas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que el trabajador no se lesione de gravedad o no fallezca, no haya una fatalidad, no tengamos una fatalidad dentro de la empresa. Entonces, esas se las tiene que saber el gerente o el que se perfila para gerente como algo básico. Y luego las de salud, que son las que buscan que el trabajador no se enferme dentro y por sus actividades laborales. Entonces, en ese sentido, estas dos son base, pero a veces olvidamos las administrativas. Y entonces ahí hablamos de la norma 30, de la norma 19, de la norma 17, del equipo de protección personal, ese tipo de normas que son básicas también. Entonces, Secretaría de Salud es de ley, ¿no? Vamos a ver algunas cositas más adelante. OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, pero en Estados Unidos. Oye, Alejandro, pero pues yo, ¿qué tiene que ver? Pues si estamos hablando de México, ¿y qué tiene que ver con el aspecto gringo? Miren, es muy sencillo. O trabajas para una empresa transnacional, o quizá pudiera tu empresa ser proveedora de una empresa transnacional. Y con los tratados de libre gobierno, de libre comercio, perdón, que hemos tenido, cada vez es un requisito de auditable el que tú manejes OSHA. Es un requisito auditable. ¿Qué les recomiendo yo? El curso lo puedes hacer en México, en línea, y certificarte en OSHA. Hay dos certificaciones básicas que son OSHA 10 y OSHA 30, ¿sale?
Depende del estado en donde se encuentra la empresa. Yo te recomiendo que busques la sede en las universidades, desde aquí, desde México, y hay cursos en español en algunas universidades y puedes empezar tu preparación para que tomes esa capacitación. Esto es bien importantísimo. Así es, se llaman de organización y no administrativas. Gracias, Francisco. Eh, no sean tan coloquiales. De repente yo los menciono así, no por no decir el nombre correcto, sino para que ubiquen bien, porque no tenemos mucho tiempo como para estar explicando de repente. Pero gracias por tu connotación, Francisco. Sale y vale. Entonces, sí es importante que se capaciten en OSHA. Es básico. Ahora bien, yo les recomiendo que para las gerencias tomen capacitación de OSHA 30, que son 30 horas. Hay de más, porque existe más. Por ejemplo, la legislación en Nueva York maneja más horas en OSHA, pero es importante que lo vayamos como estableciendo. ¿Qué quiere decir? Lo mínimo que debes tener es al menos OSHA 30. Eso es lo mínimo. Entonces, certifícate en OSHA 30. Nuevamente la recomendación es, lo puedes hacer en línea sin mayor problema, ¿sale? Ok, ahora, yo sé que estamos hablando de seguridad y salud ocupacional, pero en muchas ocasiones, justamente el área de seguridad y salud ocupacional, si no es que en muchas ocasiones, yo diría casi el 95% de esto, lo lleva el área de seguridad y salud ocupacional, lleva protección civil. No siempre, yo he encontrado empresas en donde tienen un área específica de protección civil desglosada de independiente a seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, algunos bancos me ha tocado que lo hagan de esta manera, algunos centros comerciales me ha tocado que lo hagan de esta manera. Entonces, vaya, ahí vamos metiéndolo. Pero sí es importante que si tú llevas protección civil dentro de tu ámbito, digamos que juega en tu cancha, pues que también tengas la capacitación en protección civil. Fíjense bien lo que les voy a recomendar. Muchos estados, por darles un ejemplo, el Estado de México, pero algunos otros estados lo hacen de una manera muy similar, dan una capacitación para obtener el registro. ¿Qué te recomiendo? Si tú quieres alcanzar una gerencia, por favor, toma la capacitación para obtener el registro ante Protección Civil. Oye, Alejandro, pero es que yo no voy a hacer los programas internos de Protección Civil. No te preocupes, no necesariamente es para eso, pero sí vas a tener las bases de qué exigirle al tercer acreditado. Eso es bien importante. Entonces de repente no sabemos como qué exigirle, que sí, que no. Yo te recomiendo que tomes la capacitación que otorga directamente el gobierno del estado al que perteneces. ¿Para qué? Para que sepas el reglamento cómo viene. Por ejemplo, en el Estado de México aplica la norma técnica 001 y la norma técnica 002. Entonces, sí es importante que tengas conocimiento de ambas normas, de las dos normas técnicas. La norma técnica 001 es la que te dice cómo hacer los programas. Y entonces, y la dos tiene que ver con los aspectos de la evaluación de riesgo. Entonces, sí es importante que tú sepas de qué trata. Ambas, ambas. Toma las capacitaciones en ese sentido, dependiendo de tu entidad federativa, qué es lo que necesitas, ahí te diriges, para que no tengas mayor problema. IMSS, por supuesto que necesitas tener nociones de IMSS, saber cuáles son los documentos. Perdón, Francisco, no voy a mencionar todos los datos de los documentos para que no me comentes por ahí, pero cuáles son los documentos que vas a ingresar o se van a tramitar en caso de un accidente laboral o de una enfermedad laboral. Y este tipo de cosas son básicas, también necesitas conocerlas. Entonces, toma capacitación que te determine qué onda con la documentación que debes llevar. Y no nada más eso, más adelante lo vamos a ver en la parte de gestión. También hay programas importantes que necesitan establecerse dentro del IMSS, ¿no? Entonces, el asunto de las incapacidades y todo esto. Protección civil. Ok, muy bien, Alfredo. Claro que sí, luego lo vemos. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Esta es básica. También necesitas tener conocimientos de la parte de medio ambiente. Y aquí le puse omisiones. Comisión Nacional del Agua, con agua también, porque de repente tienes descargas y necesitas tener este dato. Entonces, y el Profepa, también necesitas tener conocimiento de Profepa. Ahora, de estas tres, cuando menos con agua, prácticamente siempre te va a aplicar. Semarnat va a depender de lo que hagas, de cuál es el giro de la empresa, al igual que Profepa. Algunas empresas sí les cae, algunas empresas no les cae. Pero eso es importante. Entonces, ve hacia dónde está destinado
el proceso productivo de tu empresa, de la empresa a la que le trabajas o le quieres trabajar, para que veas si necesitas capacitación en esto. Si sabes si tienes que hacer COA o no tienes que hacer COA, si todo el proceso. Hay empresas a las que no les aplica, hay empresas a las que sí, para que no te agarren en curva, ¿sale? Entonces, esto es en cuanto a la regulación. Cuando menos esto, aclaro, esto no es que nada más es esto y ya, no. Esto es, te estoy enlistado, pero no es limitativo, ¿eh? O sea, te estoy enlistando, digamos que las instituciones más comunes, pero no es limitativo. No te dije, por ejemplo, protección civil si es del Estado o si es municipal, porque va a depender de tu grado de riesgo, si es uno o es otro. Entonces, a lo mejor tendrás que cumplir con los dos. Es muy común que ciertas cosas las tengas que cumplir con uno y con el otro. Por eso es importante y te sugiero con quién debas tomar la capacitación, para que no te vayas a perder en este bellísimo mundo de la salud ocupacional y que tiene que ver con la parte de la legislación y las regulaciones. Si hay alguna pregunta, me comentan. Si hay algún comentario, también aquí estoy a sus órdenes. Sale y vale. Vámonos ahora con